Conferencia general, una estupenda conferencia. Muy claro, y además ahora sabemos más y podemos discutir con más conocimiento. General de enseñanza. Miguel, ¿me pasas, mi general, me pasas el mando? ¿Pueden cargar la presentación, por favor? Bueno, mientras la van cargando, presidente de la Fundación Delgado Vizcaíno, presidente de COVAP, que lo hace posible, señor alcalde de ya mi querida población de Pozo Blanco, que dice que no hay nada particular excepto su gente. Y ahora diría, excepto su gente y COVAC, que hace posible, senadora del Reino de España por la provincia de Granada. Sí, perdón, de Córdoba, estoy yo por Granada. No sé por qué me ha traicionado la héroe de Córdoba. Bueno, por lo menos que sea la procedencia, aunque está de incógnito ahí en segunda fila. Señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, señor diputado de Cultura, señor general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno 10 y comandante militar de Córdoba, director de gabinete técnico del jefe de Estado del Ejército, señor delegado de Defensa por Córdoba, señor, bueno, ha desaparecido por aquí el teniente coronel, el diputado de Cultura, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el capitán jefe de la línea de la compañía de Pozo Blanco. Bueno, y a todos ustedes, bueno, estoy en un momento difícil, a ver si me saco de esto de la consternación y de la preocupación. Primero porque el presidente de la fundación hizo un resumen que prácticamente es la mitad de mi conferencia, de mi presentación, y además mejor hecho que yo y mucho más concreto. Y después, por otra parte, ha sido una magnífica conferencia del general Vallenilla y al final pues ha hecho, nos ha dicho el problema y espero que no crea que tengo la solución, a pesar de que decía eso Europa, mayor integración, mayores capacidades, que es más o menos de lo que voy a hablar ahora. Siempre me dicen que soy pesimista, pero bueno, yo creo que soy más bien realista, ¿no? Entonces, voy a traducir lo que ha hablado el general Vallenilla para el mundo entero, para la situación geopolítica europea. Y evidentemente no me voy a inventar nada, me voy a referir al libro blanco de la defensa europea, Preparación 2030, que hace solo escasamente 8 meses, o menos de 8 meses, pues hacía este resumen. No es una cita literal, aunque sí cada una de las pequeñas frases están obtenidas directamente de ese libro. En primer lugar, es evidente que nuestro continente lleva unos años afectado por la guerra. Ya lo estaba de antes, pero obviamente sin ninguna discusión desde 2022, cuando la Federación Rusa pues invade sin ninguna justificación el suelo ucraniano, por no referirnos al 2014 con la invasión de Crimea y el aliento a la segregación de los oblasts de Lugansk y Donetsk. En segundo lugar, queramos o no, estamos ante un nuevo orden internacional en ciernes. Un nuevo orden que todavía no se ha creado, un viejo orden que está desapareciendo, decía Su Majestad el Rey, y es cuando entre una etapa y otra suelen surgir los monstruos. Pero de alguna manera no podemos ser receptores pasivos de ese nuevo orden internacional que se está creando. Tenemos que intervenir en su formación para que ese nuevo orden responda a nuestros intereses, pero sobre todo, como bien decía el general Vallenilla, a nuestros valores. En tercer lugar, que hasta ahora vivíamos muy felices en ese ambiente de seguridad y en un ambiente de una prosperidad creciente. Pero hoy en día ni la seguridad ni la prosperidad son suficientes para Europa. En cuarto lugar, estamos ante un gran conflicto europeo. La suerte de Ucrania es en gran medida la suerte de Europa. En otro lugar, y aparte de ya la amenaza que supone el conflicto de Ucrania, tenemos otra serie de amenazas y desafíos. Por otra parte, la competencia estratégica que se vive en nuestra vecindad.
las amenazas transnacionales, empezando ya por el cambio climático, por las migraciones masivas descontroladas, por la proliferación nuclear, el terrorismo. Tercero, por esa China, ese régimen autoritario, que no tiene nuestros valores ni tiene nuestros métodos, que de alguna manera es un rival sistémico. Y por otro también, del cambio del enfoque de Estados Unidos hasta otras regiones del mundo, que antes evidentemente los intereses de Europa coincidían con los intereses de Estados Unidos. Hoy no digo que los intereses nuestros sean diferentes, pero que los intereses de Estados Unidos están ya en otra parte, como es el Indo-Pacífico, y no solo en Europa. La última reflexión que se hace es que estamos en un entorno estratégico que se deteriora progresivamente. Y se deteriora progresivamente por tres cuestiones. Primero, por la geografía europea. No podemos escapar de la geografía. No me acuerdo cuando hice el curso de Estado Mayor en Reino Unido, decía, y todo el mundo se metía con Pakistán y decía, mire usted puede elegir los amigos, lo que no puede elegir son los vecinos. Y Europa está donde está. Estamos con un conflicto en lo que llaman el flanco este, y a mí también me gusta llamar frente este, ya no solo el sur. Tenemos dentro de la vecindad ampliada el conflicto de Oriente Medio. Tenemos no solo el norte de África, sino el Sahel, en que ese vacío estratégico dejado principalmente por el abandono francés está siendo rellenado por Rusia y por China. Y luego también vemos al norte, en el Ártico, donde lo que antes era un hielo, pues hoy se abren una serie de vías marítimas que son buenas por una parte, pero también llevan a la confrontación por su control. Por otra parte, que las amenazas y riesgos están más interconectados. Y por otra, esos desafíos estratégicos que son Rusia y China, pues requieren para Europa respuestas estratégicas. No podemos quedar de testigos de una confrontación internacional en la que nosotros no participemos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hemos llegado a esta situación así rápidamente, y yo creo que ya nos lo orientó el presidente de la Fundación, en primer lugar por la euforia generalizada creada tras el fin de la Guerra Fría. No voy a hablar otra vez de Fukuyama, como ha hecho el general Vallenilla en su artículo primero de Fin de la Historia, desarrollado posteriormente en el libro, en el que ya pues, habíamos llegado al final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma política. Todo esto llevaba pues, a la plasmación del ideal de paz perpetua de Kant, y de ahí surge ya la preocupación por la paz y la seguridad internacional, lo que decía el secretario de Estado James Baker, decía, estamos llegando a la situación que previeron los padres de Naciones Unidas, en la que el mundo entero se podría dedicar a esos pequeños conflictos intraestatales o pequeños conflictos interestatales, que fue en la época de Bosnia, posteriormente otras crisis de mayor importancia, las operaciones contrainsurgencia en Afganistán, pero vuelve otra vez la guerra clásica, la guerra interestatal y el combate convencional. La OTAN vuelve a su finalidad primigenia, que es la disuasión y la defensa, después de haber pasado por muchos años en que la más probable era la gestión de crisis. Hoy, por desgracia, la misión principal es a la vez la más exigente y la más probable, que es la disuasión y la defensa, para lo que se creó la OTAN. Por otra parte, se minusvaloró a Rusia como potencial amenaza, creyendo que su debilidad era una aquiescencia con el orden internacional unipolar que estuvo durante unas cuantas décadas en vigor. Dejamos de ver su disgusto cuando se fue perdiendo lo que ellos llamaban las democracias populares, y la democracia y el mundo libre se iba extendiendo hacia las fronteras, primero de la Unión Soviética, más tarde de la Federación Rusa. No supimos ver el disgusto que tuvieron con la República Srpska, en particular de Bosnia, con Kosovo, ni tampoco supimos ver las reacciones, no yéndose de Transnistria,
con las guerras de Abjasia, y en Georgia, en el que de alguna manera fueron unas pequeñas reacciones a lo que ellos llamaban la invasión por parte de Occidente. Hemos pasado, según ellos, lo que ellos consideraban una línea roja, que es lo que le llaman el extranjero próximo, que son las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, con lo cual ven a Occidente como una amenaza. Y, bueno, mientras Rusia, no sé si era Obama, ¿qué le parece a Rusia? Pues es una gran potencia regional, cosa que le empezaron, pero claro, siempre tiene vocación, como otros países, de gran potencia mundial. Y entonces, cuando se dan una serie de circunstancias, como es ahora, pues de alguna manera reafirman sus intereses mundiales. La tercera, la guerra convencional se consideró improbable. Empezamos a hablar siempre de la guerra híbrida, cuando parecía que esa guerra convencional nunca iba a existir. Cuando estas estrategias, sin darnos cuenta que las estrategias híbridas cogen capacidades o acciones no convencionales, pero en ningún caso descartan las acciones convencionales. Por otra parte, Europa tuvo una excesiva confianza en su poder blando, en ese poder de atracción que su sistema o ese desarrollo político, social y económico liberal suponía para el resto del mundo. Como ese modelo de integración también suponía para el resto del mundo. Como esa defensa del multilateralismo también suponía para el resto del mundo. Éramos los campeones de la libertad, los campeones del buen gobierno, y efectivamente ha sido una gran cosa. Pero muchas veces el poder blando, en la situación estratégica en la que estamos ahora de competencia, en la que vuelven las esferas de influencia, no es suficiente. No hemos creado un poder duro. Aquel que Joseph Nye decía, el poder inteligente, que es una sabia mezcla del poder blando con el poder duro, porque la diplomacia es más efectiva cuando está respaldada por el posible uso de la fuerza. Después, esa globalización de la que hablaba también el general Vallenilla, pues nos creemos que era otro fin de la historia, ¿no? Iba a ser para siempre. Pero la globalización tiene también sus efectos secundarios, en este caso adversos, ¿no? Que es porque se produce una mayor interconexión de las amenazas, de los riesgos y desafíos. Y el tener también el Internet, pues es como todas las herramientas. Se puede utilizar para el bien y para el mal, al igual que la tecnología. Pero por otra parte, esa globalización siempre fue buena en un ambiente de un orden internacional monopolar regido por la Pax Americana. Pero ahora mismo no es tan buena en ese ambiente de confrontación y otra vez, de levantamiento de las esferas de influencia. Europa dejó de ser el ombligo del mundo. Ya decíamos que hoy, por desgracia, ya no somos el centro del mundo. Nos presentaba el general Vallenilla ese mapa del mundo, con el centro en el Indo-Pacífico, en el mar de China, donde aparecían, ¿no? Nosotros siempre, los que nos hemos criado en España, viendo España en el centro del mundo, que es diferente a cómo ve los Estados Unidos y cómo ve China el mundo. Ahora, ya nosotros no somos el centro, somos la periferia del mundo. Y Estados Unidos se ha dado cuenta ya desde hace décadas y está progresivamente cambiando su enfoque y nos está avisando, y muchas veces pues nosotros lo hemos desatendido, ¿no? Y luego también hemos desatendido las llamadas de Estados Unidos para que reforzásemos nuestra seguridad y defensa, porque no iba a estar siempre el paraguas defensivo de Estados Unidos protegiendo a la vieja Europa. Lo hicieron de muy buena manera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos teníamos que recuperar y cuando era necesario su apoyo. Pero lo fueron viendo no con tanta alegría cuando nosotros utilizábamos su apoyo para crear nuestro estado de bienestar, que era mayor que el suyo. Y ahora pues hay un gran sentimiento en Estados Unidos, ahí viene lo del MAGA, ¿no? De creer que nosotros somos unos receptores de su seguridad y que eso está creando un beneficio económico que a su vez es una rivalidad para ellos, ¿no?
Vamos a ver ahora que decíamos, no solo, decíamos antes, esa competición geopolítica, sino también que estamos viviendo pues, un revival del proteccionismo, con los aranceles, que ya nadie se acordaba de los aranceles. Todos hacían las distintas rondas para eliminar los aranceles y ahora cualquier día se levanta uno por la mañana con un tipo de aranceles y 4 horas después con otro. Es decir, ha vuelto a ser un arma de la política internacional. Ese desequilibrio entre ambas zonas del Atlántico es lo que lleva. Estados Unidos está disminuyendo vamos a decir, la importancia en sus ojos, la importancia estratégica de Europa, y nosotros pues tenemos que equilibrar esa contribución que desde el otro lado del Atlántico se hace para nuestra seguridad. Los dividendos de la paz. Nosotros pues, pensamos, no ya desde el libro Fukuyama, sino de antes, ¿no? Que prácticamente esta situación de paz creciente iba a ser para toda la vida. Entonces nos fuimos confiando, especialmente, evidentemente, desde el fin de la Guerra Fría, la caída del telón de acero, y ha tenido una serie de consecuencias que nos han llevado al punto en que nos encontramos. La primera, la reducción de los presupuestos de defensa. Unos países más que otros, pero especialmente del lado europeo, todos hemos tenido unos presupuestos de defensa que disminuían, no en términos cuantitativos, esa es la verdad, pero sí en términos relativos respecto al Producto Interior Bruto o respecto al monto total de los presupuestos generales del Estado. Y siempre encontrábamos alguna necesidad que considerábamos más perentoria para emplear los recursos de la nación. Y no lo discuto, pero es lo que, porque eso simplemente es una explicación de hemos llegado. En caso de España, pues la reconversión industrial o los criterios para acceder al euro o recuperarnos de la crisis financiera del año 2008 o del COVID posteriormente, con lo cual esa desatención de las cuestiones de defensa porque no se consideraban prioritarias y era el sentimiento que tenía además la población, que a pesar de ese incremento de la importancia de la defensa no se correspondía con esa visión de necesidad de unos mayores presupuestos. La segunda, la reducción del personal de las Fuerzas Armadas. La desaparición de la finalización de la Guerra Fría llevó principalmente en Europa a la profesionalización de los ejércitos. Esa profesionalización hace que se reduzca el número de soldados. Y por lo tanto, también se reduce el número de armamento, la cantidad de armamento y material, aunque siempre se dice de mayor capacidad y de mayor tecnología, de tal manera que la mayor calidad del armamento y material compense la disminución del personal, pero no siempre es verdad. Pero por otra parte, en cualquier caso se tiene menos, que al final dice sí que la cantidad, ¿no?, de armamento y de ejércitos mantiene. El otro día me preguntaban, bueno, ¿y la tecnología en la guerra de Ucrania? Mire usted, pues esas 500.000 bajas que hablaba el general Vallenilla, pues hoy en día la cantidad de combatientes de un lado y de otro, principalmente ahora que más o menos el armamento y el material, debido a la economía de guerra en Rusia y de apoyo internacional a Ucrania, se puede mantener, lo que no se mantiene es el número de combatientes, de rusos y de ucranianos, que necesitan las guerras convencionales sobre el terreno. Por otra parte, la reducción de la infraestructura militar, ¿no? ¿Cuántos cuarteles conocemos nosotros que han desaparecido? Y ahora, si de repente creamos, que no va a ser el caso, ¿no?, pero un servicio militar obligatorio, pues a ver dónde necesitaré muchísimo más cuarteles, ¿no? Pero, por otra parte, también había muchísima infraestructura aérea, naval, de ferrocarril, por carreteras, que estaban relacionadas con la defensa. Por otra parte, la línea del frente pasó entre las dos Alemanias, se ha ido mucho más al este. Queda una zona donde ya no hay una infraestructura de la defensa que pueda favorecer la movilidad militar o incluso instalaciones para albergar y apoyar unidades militares. Por otra parte, también las reducciones de las reservas estratégicas, armamento, material, municiones, etc.
no se consideró que había que almacenar tanto, se fue consumiendo, no se fue reponiendo, y hay una cosa que es muy importante, la que todos estamos refiriendo, que es la reducción de la industria de defensa. La industria de defensa, en muchos casos, era del Estado, se privatizó. Al privatizarse se ajustó la oferta a la demanda. Como la demanda era mucho más pequeña, pues la oferta se ajustó y se fue reduciendo. Hoy en día, si queremos volver a los niveles de producción, pues hay que hacer una gran inversión. La tienen que hacer los inversores privados, que obviamente miran su dinero, es lógico y natural. Ahora mismo, en muchos casos, tenemos las empresas en las que están trabajando a 3 turnos de 8 horas. Pero ya al hacer más líneas de producción, los dueños de las empresas se lo piensan. No vaya a ser que cambie la situación geopolítica y uno quede pues, con una empresa que luego no va a ser rentable. Y esto pues, es la situación, que queramos o no queramos, es el punto de partida en el que nos encontramos. Y en esto Europa pues, tiene que reaccionar para tener más capacidades y para tener más integración. Entonces ya en el año 2016, esto se veía venir, dice, vamos a incrementar nuestra autonomía estratégica. Un concepto que nació para la defensa, pero que se ha extendido a otras áreas de cooperación o de integración entre los distintos Estados miembros de la Unión. Y es para actuar con nuestros socios siempre que se pueda, actuar en solitario siempre que se necesite. Esa es más o menos la definición de autonomía estratégica. Efectivamente, no renunciamos a actuar con nuestros socios y lo preferimos, pero también tenemos que estar preparados para actuar solos, y me refiero, el sujeto de la frase es la Unión Europea, cuando sea necesario y tengamos que hacerlo de esa forma autónoma. Entonces, ese marco de esa autonomía estratégica, pues he señalado aquí pues una serie que analizaremos ahora rápidamente, por una parte los tratados, por otra parte la estrategia, por otra parte las fuerzas y operaciones que disponemos y operaciones que estamos llevando a cabo, unas consideraciones sobre la base industrial y tecnológica de la defensa, unos problemas de funcionamiento que tiene la Unión Europea, que en particular en el ámbito de la seguridad y la defensa son más importantes, las dificultades y al final, para terminar de una forma optimista, a pesar de mi fama de pesimista, ver la oportunidad que se nos brinda a la situación en la que nos encontramos. Los tratados. Hombre, los tratados, me refiero al de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no son los más adecuados para crear una defensa común. Por una parte, tanto en el preámbulo como en el artículo 42.2, dice la política común de seguridad y defensa llevará consigo el desarrollo de una política común de defensa, que pudiera derivar en una defensa común si así lo decidiesen los miembros del Consejo Europeo por unanimidad y se llevasen a cabo conforme a las respectivas legislaciones nacionales los instrumentos de adhesión, modificación constitucional en su caso. Quiere decir eso que cuando se van enlazando varias condiciones, pues no garantiza o no posibilita, no facilita ese tratado una defensa común. Lo hace como un futurible, posible, pero con varios condicionales enlazados. Por otra parte, las misiones que aparecen en el artículo 43.1 son hijos de su tiempo. Ustedes os acordan de las misiones Petersberg, que estaban más relacionados con lo que ahora llamamos gestión de crisis, pero eran de operaciones de paz. Y después se reforzaron en el Tratado de la Unión, bueno, pues y le llaman Petersberg Plus, pero no son operaciones de combate convencional, no son operaciones en las que de alguna manera se pueda fundamentar una defensa común. A pesar de esa cláusula de asistencia mutua, en el que los Estados miembros se comprometen ante una agresión directa a sus territorios a apoyar al Estado que ha sufrido esa agresión. Pero el segundo párrafo dice, bueno, pero la OTAN es la OTAN, y OTAN es el principal instrumento para llevar a cabo esa defensa común para los Estados miembros, que a su vez son Estados miembros de la Alianza Atlántica. Es decir, esto
que es un compromiso de asistencia mutua, una cláusula de asistencia mutua, un compromiso de defensa colectiva, pero conforme el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, pero que ya por el propio tratado está subordinado al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Segundo, la cláusula de solidaridad, que es la que se aplica ante ataques terroristas o accidentes o causados por el hombre o catástrofes causadas por el hombre o de carácter natural. Bueno, efectivamente ese ya no es del Tratado de la Unión Europea, sino del Tratado de Funcionamiento. La Agencia Europea de Defensa, para desarrollar capacidades, evidentemente no se pensó en la ingente la necesidad de desarrollar tantas capacidades de defensa como tenemos ahora, pero efectivamente tenemos un instrumento. Y luego la cooperación estructurada permanente, que en un principio, la verdad que cuando apareció este artículo y un protocolo anexo sobre esto, se pensaba que iba a generar una Europa de la defensa a dos velocidades. Aquellos que tenían unos criterios más elevados en capacidades militares, que querían asumir unos compromisos mayores para desarrollar misiones más exigentes, lo podrían hacer. Entonces dijeron, bueno, aquí parecía que se iba a crear un núcleo de la defensa europea. Yo creo que esa fue la finalidad de este artículo. Ahora se ha desarrollado, una especie de grupos de trabajo donde se dan solución a distintos problemas, pero creo que no va a ser tampoco el núcleo de la defensa común, aunque sea un buen instrumento para analizar los problemas, buscar soluciones comunes y a la vez incluso desarrollar capacidades. El otro sí que tenemos una estrategia, la brújula estratégica de la seguridad y defensa, que además fue en la época de Josep Borrell, y es un gran documento que presenta una visión estratégica común y unos objetivos concretos para desarrollar la seguridad y defensa con un horizonte 2030 que cada vez está. Bien, es verdad que posiblemente es insuficiente. Es insuficiente, primero, a pesar de que es el primer documento que analiza la invasión Rusia de Ucrania. Pero claro, los instrumentos de los que disponemos en la Unión Europea no son los más eficientes, aunque la estrategia sea importante. Pero es una estrategia que yo creo que sí que se aplica, con todas las dificultades que una estrategia supone o tiene la Unión Europea, en la que es muy difícil tener la misma visión de las amenazas, riesgos y desafíos. Cuando nosotros hablábamos de los flujos masivos e incontrolados e irregulares de tráfico de personas provenientes de tal, en el este y en el resto de Europa miraban así con cierto escepticismo cuando empezaron a recibir ellos los refugiados, bien a través de Bielorrusia o bien incluso por el norte. Aquello era un gravísimo problema. Por poner un ejemplo, es muy difícil que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tengan la misma valoración y sobre todo priorización de las amenazas, riesgos y desafíos. Y si ya no partimos de que esa valoración común es muy difícil, mucho más difícil es conseguir una estrategia, unos objetivos y unos plazos tendentes a mitigar, contrastar o confrontar esas amenazas y riesgos. Si tenemos de alguna manera, actuar ante una crisis, garantizar la seguridad con disuasión y respuesta, invertir en defensa y trabajar de una manera asociativa. Esas son las 4 líneas de acción que el documento desarrolla a lo largo de su texto. La otra forma de construir esa defensa europea, no somos listos ahora para decir que necesitamos mayores capacidades. Eso ya se pensó ya desde hace 25 años o más, ¿no? Desde San Malo, que se hizo esa declaración entre el Reino Unido y Francia, en la que se veía que se hizo el Helsinki Helgainlong, que es el objetivo general de Helsinki, que teníamos que ir después el de 2010, una fuerza de 50.000, 60.000 soldados, pero era un ejercicio burocrático, era un ejercicio que al final era comprobar si entre todos los ejércitos de la Unión Europea conseguíamos esa fuerza que fuese necesario de alguna manera para fortalecer esa seguridad y defensa de la Unión Europea. No se estaba pensando
tampoco entrar en guerra en defensa de estos territorios contra una posible amenaza rusa. Después intentó construir la defensa europea de abajo arriba. Empezaron las Eurofuerzas, que era Eurofor, ya desaparecida, que era Italia, Francia, España y Portugal, Euromafor, que es la marítima que sigue existiendo, el Eurocuerpo, que ahora mismo está al mando de un teniente general español, el Grupo Aéreo Europeo, que en el 98 se hicieron. Bueno, no voy a decir que son iniciativas, pero que no generaron un ejército europeo como alguno pensó. Bien, es verdad que nunca tuvo esa finalidad, pero los optimistas en aquella época decían, esto es el germen del ejército europeo. No lo fue porque ni lo era ni puede ser. Sí, dentro de esas actividades para conseguir una mayor política común de seguridad y defensa, los battle groups, que son agrupaciones, estamos hablando de 1.500 efectivos, siguen estando en vigor. Y, de hecho, España va a liderar el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, pero son 1.500 efectivos. Incluso la mayor plasmación de esa seguridad y defensa común de la brújula estratégica, que es la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea, estamos hablando de 5.000 efectivos. Claro, cuando estamos viendo las necesidades de fuerza sobre el terreno que la guerra en Ucrania necesita, pues 5.000, pues, es pequeño, ¿no? Y después también otra línea de acción, el desarrollo de las capacidades, que era el European Capability Action Plan, el desarrollo de capacidades, el programa de desarrollo de capacidades, la revisión anual de las capacidades en el 2017. Es decir, ¿qué son las capacidades? Pues lo que tiene cada uno de los ejércitos y ver cómo las podemos alinear para ir reduciendo lo que de alguna manera lo tienen varios, pero necesitamos menos, y de alguna manera aumentar la interoperabilidad. Es decir, reducir las duplicidades, aumentar la interoperabilidad y desarrollar aquellas capacidades que nos demos cuenta que nos faltan. Las operaciones, pues tampoco se puede ser optimista en el desarrollo de las operaciones de la Unión Europea. Nos hemos ido de Mali, que era la más importante, los últimos que nos fuimos los españoles, y ahora, pues de las 5 operaciones militares, pues está la de Bosnia, que es casi la más importante, pero que también está muy limitada, y unas misiones de adiestramiento que se están llevando a cabo en la República Centroafricana, en Somalia y en Mozambique, y una misión importante en la que España participa, yo creo que con ahínco y decisión, que es la misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, del personal militar ucraniano para el combate, que nosotros creemos que ya hemos superado los 8.000 soldados militares ucranianos que los adiestramos en distintas competencias en diferentes partes del territorio nacional. Pues 3 pequeñas operaciones navales, algunas de ellas con un solo barco, como Atalanta, en el Mar Rojo o en el Mediterráneo. Hemos llegado hasta ahora. Evidentemente, esa conclusión a la que llegaba el general Vallenilla, pues se está llevando a la práctica durante este año 2025. En primera parte llegó el libro blanco para la defensa europea, preparación 2030, que este es de marzo del año 2025. ¿Qué se busca en ese libro blanco? Por una parte, decir, queremos cumplir 4 objetivos. Primero, reconstruir la defensa europea. Todo este punto de partida al que yo me he referido, hay que darle la vuelta y tenemos que tener una defensa, que es mucho más allá que fuerzas militares. Por otra parte, hay que apoyar a Ucrania, porque ya decíamos eso, que el futuro de Ucrania afecta al futuro de Europa. Por otra parte, esas capacidades críticas que no disponemos, bien porque siempre habíamos dependido de Estados Unidos, o bien porque son una serie de capacidades que necesitamos conforme a la revolución tecnológica, como estamos viendo los drones, en particular pues están los sistemas de drones y contradrones, misiles balísticos, por aquí, defensa aérea antimisil, sistemas de artillería,
municiones y misiles, drones y antidrones, movilidad militar, inteligencia artificial, guerra cuántica, cibernética y electrónica, facilitadores estratégicos y protección de infraestructuras críticas. Todo eso, ni más ni menos, es lo que necesitamos y además lo necesitamos ya. Entonces, eso es lo que quiere hacer esto. Bueno, y ya cuarto, lo que decíamos antes, nos habíamos quedado sin industria de defensa. Hay que recuperar esa base industrial de defensa fuerte y competitiva, pero a la vez que recuperamos esa base industrial, tenemos que conseguir una base tecnológica. Esa tecnología, bien porque siempre hemos renunciado a tenerla, o bien porque ahora es necesaria, porque nos lo permite la revolución tecnológica, pues es lo que tenemos que crear. Entonces, primero, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea en este hilo blanco? Que luego se ha ido materializando conforme a reglamentos. El primero, el instrumento SAFE, que es Security Action for Europe, elemento de seguridad para Europa, en el que ha liberado 150.000 millones de euros en préstamos avalados por la Unión Europea. Segundo, ha permitido la activación de la cláusula de escape nacional, la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea durante 4 años al 1,5%. Que si lo hiciesen todos los países, la Comisión calcula que puede liberar 650.000 millones de euros. Creo que son 16. Hace unas semanas se le ha autorizado a Alemania. Países tan importantes como Italia, Francia o España no han solicitado esa activación de la cláusula de escape nacional. Por otra parte, mayor flexibilización de los instrumentos existentes, que es una famosa, el reglamento Omnibus, de tal manera que es facilitar todas las cuestiones relativas con la industria de defensa. Y por otra parte, mayores contribuciones del Banco Europeo de Inversiones, creo que ha pasado de 1.000 millones a 3.000 millones de euros. Movilización de más ahorro privado y una parte, que es lo que decíamos antes, la previsibilidad o predictibilidad financiera. Si queremos que se cree una mayor y más competitiva y más fuerte y más sólida industria de defensa que está en manos privadas, tenemos que darle previsibilidad de que ese esfuerzo va a tener continuidad y va a tener rendimiento y va a poder ganar dinero. El otro documento que acaba de salir ahora, el 16 de octubre, es una hoja de ruta precisamente para cumplir con esos objetivos que marcaba el Libro Blanco de la Seguridad y Defensa. Esto aquí dice, bueno, el Libro Blanco marca una serie de capacidades críticas que tenemos que cubrir. Esto lo quiere hacer en el año 2030. Libera 800.000 millones de euros, los 650.000 de la activación de la cláusula nacional de escape por parte de los Estados, los 150.000 millones del SAFE, del instrumento SAFE o SAFE, según lo queramos pronunciar. Pero claro, ahora, muy bien, ya tenemos los objetivos, tenemos el dinero y ahora ¿qué hoja de ruta vamos a llevar? Que eso es lo que de alguna manera, por lo menos, pinta o describe esta hoja de ruta. Quiere, por una parte, creo que habría puesto antes, primero, cómo vamos a rellenar esos capability gaps. Alienta y va a fomentar y va a dar lo que se llaman las coaliciones de capacidades. O sea, va a fomentar que los estados promuevan, en particular las industrias de los estados, se alíen para desarrollar y para cubrir esas capacidades críticas de una manera coaligada. O sea, no se puede, ahora no podemos estar todos los miembros de la Unión Europea, cada Estado, a hacerlo. Hay que hacerlo a través de coaliciones. Propone también unos 4 proyectos de flagship, de book insignia, que de alguna manera unos proyectos que pueden ser faro y indicativos para llevarlo. Por una parte, la vigilancia del flanco oeste, bueno, decir tal, que es sobre todo fuerzas terrestres, fuerzas aéreas, que ya están desplegadas allí. Nosotros estamos participando con 600 hombres y mujeres en Letonia, con 800 o 900 en la República, 880 que son en la República Eslovaca, pero con la capacidad de pasar de esos a una brigada.
que a su vez el cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Bétera tiene la responsabilidad de dirigir las operaciones en Eslovaquia, la República Checa y Hungría. Esos son las fuerzas. Y también tenemos, aunque no forma parte de esa vigilancia franco-oriental, una batería Patriot en Turquía. Y también la infantería marina dentro de esas operaciones terrestres está desplegada con 200 hombres y mujeres en Rumanía. Esos son, digamos, las fuerzas terrestres, que hay 8 grupos tácticos que se pueden convertir, llegado el caso, en 8 brigadas, que están ahora mismo vigilando el flanco este. También están unas operaciones de policía aérea en las que España ahora mismo participa, ha participado en Rumanía, en Bulgaria, en Lituania, y tal. Pero después también lo que quieren hacer es una iniciativa de defensa contra los drones, una iniciativa de defensa aérea contra los aviones, pero sobre todo contra los misiles, y una iniciativa de defensa del espacio. ¿Y eso cómo lo queremos hacer? Bueno, pues ahora veremos uno de los inconvenientes, haciendo unas cadenas de abastecimiento resilientes. Tenemos que innovar en defensa, tenemos que tener mayor capacidad industrial, tenemos que simplificar el mercado de la defensa y tenemos que movilizar más financiación privada y pública y tenemos que además mejorar la movilidad militar en el seno de la Unión Europea. Yo digo una cosa, nos hemos olvidado antes, todo se hacía siempre, evidentemente, para responder a las necesidades civiles, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades militares. Si hoy en día, a ver cómo nos movemos por España si solo vamos en AVE, cómo se llevan y cómo se trasladan todos los carros de combate, pero lo mismo le pasa a Europa. Tenemos que tener, y más allá de lo que era antes la frente, lo mismo. Y tenemos que tener polvorines, y tenemos que tener cuarteles, y tenemos que tener refugios, y tenemos que tener pues muchas cosas que efectivamente, si queremos estar preparados ante esa posibilidad y luego seguir apoyando firmemente a Ucrania. Algunas características de cómo va subiendo entre el año 2024 y 2023, es decir, en el 2024 subió casi un 20% el gasto, los presupuestos de defensa de los Estados miembros, del sumatorio de los presupuestos de defensa de los Estados miembros de la Unión. Este año va a ser superior al 10%. Aquí lo vemos, 2023, ni más ni menos que 288.000 millones de euros, que se transformaron en 343 en 2024 y se estima que se van a convertir en 392.000 millones de euros en el año 2025. Pero tampoco Rusia hace, que también Rusia hace los deberes. Y aquí ya las conclusiones de la última cumbre de la OTAN, que era un 3,5% del Producto Interior Bruto, que pudiera llegar hasta el 5%, añadiendo unos requisitos de seguridad. Rusia está empleando el 7% del Producto Interior Bruto. Me van a decir ustedes, evidentemente, no es el mismo Producto Interior Bruto de la Federación Rusa que el de la suma de los Estados europeos, pero que ellos están haciendo los deberes. También es verdad que lo que les cuesta a ellos el armamento posiblemente es menor de lo que les cuesta ahora, porque hay muchos gastos, empezando por la mano de obra, que los gastos son inferiores. Pero esto es también un indicativo importante. El 40% de los presupuestos generales del Estado de la Federación Rusa, de los presupuestos generales, está destinado a la rama de defensa. Entonces, viendo esto, es efectiva, y la situación geopolítica que también ha explicado el general Vallenilla, lo he especificado un poco más para Europa, es evidente que tenemos que invertir más, invertir juntos, invertir más europeo. Hace ya, creo, posiblemente casi 20 años, se dijo el objetivo, creo que es en el 2007, el objetivo es el 35% de lo que se compre que sea de forma colaborativa, y estamos por debajo del 20%. Se quiere cumplir un objetivo que ya hace 18 años nos habíamos marcado en los próximos años. Y por otra parte, que el 40% de lo que se compre lo produzca esa base tecnológica e industrial europea, 40%. No son tampoco. Y luego, esto sirve para dos cosas. Primero, para complementar a la OTAN, y segundo, para ser más competitivos, incrementar la competencia y la competitividad de Europa. Porque
no solo del desarrollo de armamento, sino porque muchas de las tecnologías que se están desarrollando son duales. Sirven para la guerra, pero sirven obviamente también para la paz. Pero la Unión Europea tiene una serie de consideraciones a las que me voy a referir que hace que todo este proceso esté muy claramente estructurado, pero a la hora de llevarlo a la práctica lo dificulta. Primero, que somos el campeón, a lo que me he referido, el campeón del poder blando. Nos falta ese poder duro para tener un poder inteligente. Segundo, que somos el segundo gasto militar del mundo, pero no somos la segunda potencia del mundo, porque mucho del dinero que gastamos no tiene ese efecto, ese beneficio, debido a las duplicidades, a la insuficiente interoperabilidad y a esa debilidad de la industria de defensa, que muchas veces lo compramos fuera sin producirlo dentro de Europa. Segundo, las relaciones con la OTAN son complejas, y son complejas porque son de organizaciones de distinta naturaleza. Nosotros queremos ser una organización supranacional, nosotros una organización político-militar, son diferentes de organización y tiene diferentes capacidades. Nuestra cultura estratégica con respecto a Estados Unidos también es diferente. No me voy a referir a Kagan, que nos llamaba que nosotros éramos Venus y ellos eran Marte, y de alguna manera es verdad, ¿no? Siempre es verdad. Nosotros estamos cambiando ahora y porque hemos dado que con el papel de Venus no es suficiente, pero siempre ha sido. Nosotros, por eso mismo de querer resolver todo a través de medios pacíficos, hay situaciones que por desgracia no se pueden resolver a través de ello, pero eso influye en la cultura, no solo en la cultura de nuestra europea. Y por último, eso que yo siempre digo, que Estados Unidos quiere compartir los costes sin compartir el liderazgo. Y nosotros queremos compartir el liderazgo, pero sin compartir los costes. Y entonces pues hay que llegar a un equilibrio entre las dos versiones. Probablemente si queremos más liderazgo tendremos que tener más costes. Y si nosotros asumimos más costes, pues Estados Unidos nos tiene que ceder más liderazgo. Y no me estoy adelantando al final. Por otra parte, el sistema de la Unión Europea es extraordinario para múltiples cuestiones, porque genera al final unos reglamentos, unas directivas que están consensuadas, que responden a la finalidad, que todos los Estados miembros estamos de acuerdo, pero es un sistema muy lento para cuando hay que responder estratégicamente. Decía una compañera nuestra en la Real Academia que decía que siempre la Unión Europea reacciona tarde, Araceli Mangas en particular, para que no tarde. Hay que reaccionar tarde y cuando ya reacciona, resulta que reacciona a una situación que ya es diferente y hay que volver a empezar el proceso, ¿no? Transparente también ese cambio que decía antes, lo de somos un país o una organización de herbívoros entre un mundo de carnívoros, que decía Josep Borrell. Josep Borrell también dice que tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? De alguna manera, que no es que nos tengamos que convertir en un guerrero, ¿no? Pero sí que tenemos que sacar algo más de nuestro carácter guerrero que tuvimos en el pasado y que llevamos décadas sin tenerlo, porque el mundo que tenemos ahora no es el mundo de hace décadas. Después, lo que antes me refería, entre los Estados miembros hay diferentes sensibilidades. Hay unos que son totalmente atlantistas, otros que son más europeístas, y va disminuyendo el número de neutrales y no aliados. Los últimos que han dejado de serlo pues son Suecia y Finlandia, que han ingresado ya en la OTAN y vamos, ya son los más atlantistas de todos, ¿no? Diferencia en percepción de riesgos, amenazas, que es a lo que ya me refería, que no se ven los riesgos y las amenazas. Como nosotros no vemos la percepción, no tenemos la percepción de la amenaza que supone la Federación Rusa, la misma que las repúblicas bálticas o la misma que tiene Polonia. No la tenemos. Eso nos dicen, como decía antes, que un misil balístico pues solo tarda 3 minutos más en llegar a España que llegar a Polonia. Pues efectivamente, pero no lo vemos allí, no vemos a las fuerzas rusas, no vienen de repente los drones que se escapan o algún disparo, o ver que se está atacando del otro lado de la frontera.
Después, no tenemos ahora mismo un Estado líder en el campo de la defensa como es Estados Unidos dentro de la OTAN. Falta suficiente voluntad política de los Estados miembros para la cuestión de defensa. O sea, cuando no se llega a la defensa común es porque no se tiene o no se tuvo esa voluntad de llegar a una defensa común. No porque los ejércitos no queramos, no, porque si los Estados hubiesen querido tener esa voluntad común, tendríamos una defensa común y ya el siguiente paso sería un ejército común. Pero hace falta una voluntad de verdad de todos los Estados miembros de conseguir una mayor integración europea. Y por eso, y por último, un complejo proceso de toma de decisiones. En la OTAN da lo mismo que la decisión se tome a nivel de embajadores y representantes permanentes, que se tome a nivel de ministros de Exteriores o Defensa, o a nivel de jefe de Estado o de presidentes de gobierno. En cambio, en la Unión Europea son distintos escalones que se tienen que ir tomando que al final. Después también, tampoco esa Unión Europea se comprende bien, vamos, esa defensa común de la Unión Europea se comprende bien desde el otro lado del Atlántico. En 1998, de esa conferencia de San Malo, a la que antes me he referido, Tony Blair y el presidente francés, Chirac, en el que de alguna manera se despertó otra vez esa voluntad de conseguir una defensa europea común. Enseguida salió la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y le dijo: oiga, mire, muy bien, pero que no haya desvinculación, desacople entre la OTAN y la Unión Europea. Segundo, que no haya duplicación, sobre todo de estructuras de mando, quiere decir que sigue mandando la OTAN. Y tercero, que no haya discriminación para los estados que son miembros de la Alianza Atlántica, pero no son miembros de la Unión Europea. ¿Y quién es ese? Pues Turquía. Entonces, también hay teorías de una división de trabajo entre la Unión Europea y la OTAN para lograr un acomodo entre las dos organizaciones en lo que respecta a defensa. Por una parte, el tipo de operaciones. Decía, oiga, mire, la Unión Europea, que se dedique a las operaciones de gestión de crisis, lo que antes se llamaba operaciones de mantenimiento de la paz, y la OTAN se dedica a la disuasión y la defensa. En el área geográfica, pues que Europa se dedique a África y al resto del espacio euroatlántico se dedique la Unión Europea. El momento de la intervención, que la OTAN sea en el comienzo o cuando es necesario un mayor empleo del poder militar, y ya en las siguientes rotaciones el que mande sea la Unión Europea, como se pudo ser en Bosnia, ¿no? Y por último, los tipos de capacidades. La OTAN poniendo el énfasis en las capacidades militares, la Unión Europea poniendo el énfasis en las capacidades civiles. Pero claro, eso que podría estar a lo mejor bien va totalmente en contra de la idea de autonomía estratégica. Si queremos tener una autonomía estratégica, tenemos que ser capaces de asumir el liderazgo en cualquiera de estas cuestiones. Otra observación, mayores dificultades que tenemos. Que cada vez hay unas perspectivas políticas más diferentes entre los Estados miembros. Que tenemos ahora mismo una fragilidad de gobiernos en la mayoría de los Estados miembros, que tienen una minoría, una mayor polarización social y política dentro de los Estados miembros, un debilitamiento del sentimiento europeísta, la parálisis, por no decir la desaparición, del motor franco-alemán, que siempre ha sido, pues, del que de alguna manera se ha nutrido esa voluntad de defensa común, especialmente ahora que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Francia está atravesando dificultades económicas y políticas, y Alemania, bueno, parece que está. Hay que ver si Alemania es suficiente o concita suficientes apoyos para ser el único líder de la Unión Europea, pero que efectivamente tenemos ese problema, que no tenemos un verdadero motor como lo tiene la OTAN en Estados Unidos. Después tenemos una disminución y envejecimiento de la población. No tenemos que ver a nuestras familias, cuántos hijos tenemos, y efectivamente tenemos, cuando empezamos ahora, el otro me decía, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La tecnología, pero también influyen los hombres y mujeres sobre el terreno. Y tenemos una disminución de la población joven, que trae una dificultad para movilización de las tropas, pero también trae una dificultad para
tener los hombres y mujeres en los puestos de trabajo industriales de esa industria que queremos hacer pujante en la industria de defensa sin menoscabo de la industria normal. La escasez de las materias primas, también se refería el general Vallenilla, no solo pues, al gas y al petróleo, sino también a las tierras raras que son necesarias para los chips y para los elementos de alta tecnología, pero también de esto incluso para hacer los proyectiles de artillería. No tenemos suficiente producción de trilita, por ejemplo, en Europa. La no pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea puede facilitar las cosas de obtener algunas posturas comunes, pero es un gran hándicap debido a la importancia militar que tiene el Reino Unido y que esté fuera. Si lo hace desde fuera, dificulta a la Unión Europea. Si lo hace, es difícil que entre, tal, pero de alguna manera se está intentando sustanciar ese problema. Yo creo que su participación, lo que dice, en diversas iniciativas hace, pero sí que no es una facilidad. Tiene, yo creo que peores efectos de algún hipotético beneficio. Y el papel de los Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos se ve que nos hemos referido a que ya pierde pues, su interés en Europa, pero eso también puede ser bueno, porque a ver si de verdad nos lo tomamos en serio, que tenemos que asumir esas responsabilidades. Pero siempre tendremos, creo yo, pues, bueno, estoy seguro yo, pues la alianza de Estados Unidos y lo que es más importante, ese paraguas, esa la capacidad de refuerzo llegado al caso y ese paraguas de disuasión nuclear. Pero siempre y cuando nosotros asumamos nuestras responsabilidades y equilibremos nada. Por último, ante esta situación, yo creo que se nos presenta, si hacemos de la necesidad virtud, una gran oportunidad. Es decir, que utilicemos todo ese esfuerzo que vamos a tener que realizar para allanar el camino hacia una defensa común, que evidentemente contribuya a la seguridad y defensa de la Unión Europea, pero también contribuya a conseguir una alianza atlántica más equilibrada entre ambas orillas del Atlántico, siempre dentro de un concepto de lealtad, necesidad e interés mutuos. Tenemos que cambiar las 3 Ds por las 3 no Ds, esas que decía Madeleine Albright, de no desacoplo, no duplicación, no discriminación, por 3 Cs. Esto, que además se puede aplicar hacia afuera y hacia adentro. Mayor cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea, pero también mayor cooperación con Estados Unidos, conseguir mayores capacidades y consolidar todos esos esfuerzos, todos esos programas, todos esos proyectos que desde hace tiempo llevamos a cabo y que ahora tienen que ser necesariamente reforzados en pos de incrementar la seguridad y la defensa de la Unión Europea, que al final es la base de la seguridad, sobre todo de la prosperidad de los ciudadanos a los cuales servimos. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé, curiosidades, preguntas. Bueno, en primer lugar quería felicitar a ambos generales por la exposición. Yo desde que hice la mili siempre pensé o había pensado que lo que los del ejército sabían del ejército, pero que de lo que era el resto de la sociedad, pues la verdad que no tenían ni idea, ¿no? Este prejuicio hoy se me ha desmoronado totalmente, porque he visto pues, personas que saben de filosofía, saben de política, saben de economía, y la verdad que no puedo más que felicitarles por su exposición y por su ejemplo, por su claridad en la exposición. De todas formas, hay 2 puntos que yo quisiera preguntar. En primer lugar, observo que el gobierno actual, bueno, pues en el tema de gasto de defensa, está arrastrando los pies desde mi punto de vista,
Estamos hablando, por lo que yo he visto, de un incremento necesario de un 5%. Están hablando de un 2% y veremos lo que pasa, con independencia de que se enfade o no el señor Trump. Yo no me meto en este tema, pero hay un factor importante. Y otro punto fundamental que se ha enfatizado aquí es la necesidad de inversión, sobre todo en el sector industrial, del ejército y en otros puntos y otros aspectos. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes consideran que el ejército en este momento tiene capacidad para poder ofrecer a las entidades financieras, al capital, proyectos de inversión reales? ¿Y en qué áreas creen ustedes que serían las más sensibles en este momento para poder movilizar este capital? No sé si me he explicado, pero esto es lo que le quería preguntar. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Hemos pasado 1,2, que haciéndome las cuentas, pues era 1,4, más o menos hemos llegado este año al 2%, que ya nos sitúa en el 2%. Ese 3,5% pues va a ser para el año 2035. ¿no? La cosa es cómo se haya plasmado la cuestión, que es más cuestión política de la cuestión. Sí que hemos notado nosotros con este 2% que se han fortalecido los planes para obtener las capacidades necesarias en los próximos años. El sistema de esas capacidades, nosotros los militares exponemos, obviamente no por nuestras necesidades propias nacionales, pero sí principalmente por nuestra contribución a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea, principalmente tenemos lo que le llaman unos objetivos de capacidades, los capability targets que nos asignan, y nosotros vemos lo que nos falta y tenemos que desarrollar una serie de capacidades. Pero nosotros lo que decimos los militares es las necesidades que tenemos, lo que llaman los operational requirements, los requisitos operativos, que eso pasa, los tres ejércitos lo vemos, lo ve también el órgano conjunto, el Jefe de Estado Mayor de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa lo prioriza y entra dentro de un planeamiento de la defensa que también, si es en cuestión de personal, lo tiene que resolver de alguna manera la subsecretaria, si es en la cuestión de armamento y material, principalmente la Secretaría de Estado de Defensa. Son las industrias las que tienen que proporcionar proyectos para solventar o cubrir esas necesidades operativas que nosotros. Nosotros, evidentemente, no solo decimos las preguntas del examen y esperamos a que nos contesten las empresas. Eso a través de diversos procedimientos estamos en contacto con ellos. En lo que respecta al Ejército de Tierra, nosotros tenemos desde hace 7 años, que creo que es el 8º el que hemos hecho este año, el foro E2+I, que es empresa, ejército, empresa, innovación, en el que nosotros, se llama Foro de Toledo, porque lo hacemos en Toledo, tenemos un plenario una vez al año y diversos grupos de capacidades o grupos de trabajo donde de alguna manera se van detallando para cada una de ellas, ¿no? Dentro de esto decimos, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros no compramos lo que hay en el mercado. Esto es la industria de defensa no empieza a hacer cosas a ver quién me lo compra. No. Hacen las cosas que necesitamos y les decimos, mire, ahora mismo necesitamos esto. Segundo, vamos a necesitar dentro de unos años esto. Y entonces, de alguna manera, esa industria, pero sobre todo los centros de investigación, tienen que dirigir sus objetivos hacia lograr esas capacidades pues a medio plazo, lo que se llama los long-term requirements en el lenguaje OTAN. ¿Qué es lo que el Ejército de Tierra, y me atrevo a decir las Fuerzas Armadas, necesitamos? Primero, que lo que tenemos funcione. Primero, lo que tenemos funcione, que no es fácil. No porque sea malo, sino porque el sostenimiento exige mucho dinero. Exige mucho dinero para el mantenimiento, para la reposición, para el municionamiento.
Nosotros decíamos, no es lo mismo tener unas municiones para ir de maniobras una vez al año o para... Nunca se va a tener municiones almacenadas para tener un gran conflicto durante muchos años, pero por lo menos los momentos iniciales para que la industria nacional después se pueda poner en funcionamiento. Pero eso ya, digamos, es la primera, que lo que tenemos funcione y cumplamos con la misión. Segundo, modernizar las capacidades que tenemos. No todas nuestras capacidades están al mismo nivel tecnológico. Tenemos que incorporar la nueva tecnología a las capacidades que tenemos. Por ejemplo, los helicópteros. Los helicópteros los estamos modernizando y estamos adquiriendo, que eso sería la siguiente, pero estamos modernizando los Chinook, que hemos pasado de la versión Delta a la versión Foxtrot, estamos modernizando la artillería antiaérea, estamos modernizando los vehículos de combate sobre ruedas, los vehículos de combate sobre cadenas, la modernización de los carros de combate, modernización de la artillería autopropulsada a ruedas y cadenas, los sistemas de guerra electrónica. La verdad es que el ejército de tierra, claro, no es lo mismo. Nosotros tenemos un montón de sistemas porque andan sueltos por ahí, entre comillas, integrados a través de las comunicaciones y los sistemas de mando y control, pero no es lo mismo un barco que lo tiene dentro. Entonces yo siempre digo que la dificultad del sistema de tierra es que no podemos decir, quiero que me compren una brigada, con lo cual el general Ruiz estaría contento. No, hay muchos sistemas dentro de la brigada que no vas a la tienda y compras un barco. En cambio vas a una empresa, a Navantia, y le dices, hágame una fragata. Y a lo mejor ellos no pueden hacer todo, pero sí lo pueden subcontratar. Nosotros tenemos un montón de programas que es mucho más difícil. La segunda, después de modernizar, es recuperar capacidades que tuvimos en el pasado, pero que hemos dejado de tener. ¿Cuál es el ejemplo? Los cohetes de largo alcance. Evidentemente no van a ser de las mismas características que las que tuvimos, que evidentemente ya no son suficientes, pero sino los fuegos en profundidad y de gran precisión, como lo estamos viendo en Ucrania. La cuarta, obtener las capacidades que la nueva guerra o la revolución tecnológica ponen a nuestra disposición. Los drones, que decíamos antes, los contradrones, los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de apoyo a la decisión, los sistemas de guerra electrónica, los sistemas cibernéticos, la defensa antimisil. España ha adquirido 4 baterías Patriot, lo que se tarda en proporcionarlo a Estados Unidos, pero sistemas robóticos, también no solo los drones aéreos, sino también los sistemas terrestres. Y después, quinto, que es una cuestión muy importante, el personal. Tanto en cantidad como en la calidad necesaria, con las dificultades que decíamos antes de la cantidad, pero sobre todo de la calidad, porque si los formamos muy bien, nos lo quita la cosa. Pero yo siempre en esto soy optimista. Puede que sea una dificultad para el ejército, pero es para un bien para España, porque estamos contribuyendo a la calidad también de nuestras industrias. Y esto es más o menos como vemos nosotros, o por lo menos desde el ejército de tierra, y yo creo que desde el conjunto de las Fuerzas Armadas, más o la pregunta que usted me ha presentado. ¿Quieres, mi general? Yo voy a entrar un poco más al trapo, en el sentido de el presupuesto, las cifras, el 2, el 5 y demás. Y voy a emplear una metáfora. Cuando nosotros abordamos la reforma, por ejemplo, de nuestra casa, no decimos, me voy a gastar un 20% del presupuesto familiar. No, digo, tengo que reformar el baño, la caldera hay que cambiarla, el baño me cuesta tanto, la caldera tanto, y de ahí saco la cantidad que tengo que invertir y veo si llego o no llego. Y ya en vez de porcelanosa, pues me voy a una cosa más barata y demás. El Estado Mayor de la Defensa, que es el responsable, como ha dicho el GEME, con los apoyos y estudios de los ejércitos, hace la hoja Excel y dice, necesito drones, necesito contradrones, necesito mejorar el mantenimiento de mis helicópteros, necesito munición. Todos esos deberes, teniendo en cuenta lo que la OTAN a fecha de hoy nos ha solicitado, estas capacidades debe de aportar España al conjunto de la OTAN. Esos cálculos han dado la famosa cifra del 2,1 que tanto se ha debatido. Dedicado a defensa, Infraestructuras es otra cosa y otras historias es otra historia.
Si la OTAN demanda, oye, que hay que cubrir además esto, porque además hay que hacer ahora un escudo antidrones y tal, pues habrá que coger la hoja de Excel y decir, oye, además del baño, el aseo también hay que reformarlo, y eso supondrá un aumento de coste. Es decir, que creo que las cosas, como defiende el GEMAD, hay que construirlas sobre qué es lo que necesito, qué es lo que me están demandando, y sobre eso voy haciendo los cálculos. Entonces, hablar de cifras en bruto, bueno, pues es un poco arriesgado. Entre otras cosas, porque no es lo mismo el 5% de España que el 5% de Lituania o de Polonia. Es decir, la cuestión es capacidades. Es que hay que hablar de capacidades. Esa es la clave, esa es la palabra clave. Capacidades. ¿Qué capacidades necesita España y cuáles nos está demandando la alianza? Y eso lo calculo y me va a costar no solo adquirirlo, sino lo más importante, sostenerlo. Porque sostener una brigada cuesta dinero de combustible, de mantenimiento, de piezas de repuesto, es la combinación de todo. Es complejo, pero por ahí va. Pero en cuanto al tema, también digo, Europa, que afortunadamente estamos en el primer mundo, tiene recursos económicos, es verdad que cada vez un poco más endeudados, pero responde a lo del chiste del martillo y los clavos, que para un martillo todos los problemas son clavos y lo resuelve intentando golpear. La Unión Europea tiene capacidad económica y focaliza en el tema económico. A mí particularmente me preocupa más la cultura de defensa. Es decir, esas décadas que hemos tenido de mentalidad de que las guerras habían desaparecido del escenario mundial y especialmente del europeo, y que ahora nos damos cuenta de ese anillo de inestabilidad y especialmente las de alta intensidad en el este de Europa. Y tenemos que cambiar de cultura. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que la amenaza real, incluso teniendo los Pirineos por en medio del frente oriental, pero no del otro, y eso creo que cuesta muchísimo más que de momento decir, oye, hay que hacer un esfuerzo de inversión en mantenimiento y demás. Ese cambio cultural creo que es más difícil que la cuestión inversora. Si me permite solo añadir un punto más a lo que decía, efectivamente, cada país no es lo mismo el porcentaje dependiendo del PIB, ni tampoco ve los riesgos y desafíos que afrontan. Nosotros tenemos riesgos por el este, riesgo por el sur, y los del sur están más relacionados con la seguridad que están más relacionados con la defensa. Pero otra cuestión, efectivamente, España se ha comprometido a conseguir y a obtener los capability targets, los objetivos de capacidades. Hay que verlo también de esa manera. Y después otra visión, que durante mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se ha centrado solo en una de las 3 Cs, que la contribución general de una nación aliada, como dicen ellos, a la OTAN, se hace a través de 3 Cs. La primera, CAS, que es el porcentaje del Producto Interior Bruto que ponemos en los presupuestos de defensa. Esa es una. Pero después la segunda es contributions, operational contributions, que son las contribuciones en operaciones. Y yo creo que pocas naciones tienen una contribución tan importante a la Alianza Atlántica como tiene España. Vuelvo a decir lo mismo, solo el Ejército de Tierra. Estamos en Letonia, estamos en Estonia, estamos en Eslovaquia, estamos en Turquía, estamos en Irak, estamos en la Infantería de Marina, está en Rumanía, el grupo Dédalo patrulla a veces por el Mediterráneo, a veces por el Atlántico, el Ejército del Aire está parte de la defensa aérea del territorio nacional, pues también despliega en misiones de policía aérea en el este de Europa, etcétera. Es decir, que España está por encima de la media y sobre todo por encima de lo que el tamaño de su ejército y el tamaño de su economía tendría para la Unión Europea, y siempre tal. Y lo otro son las capacidades. Nosotros aportamos muchísimas capacidades para el planeamiento de fuerzas de la OTAN. Por ejemplo, los helicópteros Chinook. Muy pocas naciones tienen helicópteros Chinook. Tenemos una fuerza aérea importante, una fuerza naval, estamos haciendo fragatas, buques logísticos, y las capacidades que nosotros aportamos. Yo, obviamente, en la parte que me toca como jefe de Estado Mayor del Ejército, pues estoy en contacto con las autoridades OTAN y con las autoridades americanas. Siempre se valora tanto nuestra contribución como las capacidades. Y también se valora el compromiso de alcanzar
los objetivos de capacidad. Claro, uno pone el énfasis en que con ese 2,1, que a lo mejor las cuentas están mal hechas, pero a la vez se ha dicho eso, pero también se ha dicho que cumpliremos los objetivos de capacidad y que seremos un aliado firme, necesario y sólido. ¿Alguna cosa más? ¿Nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de esto? Sí. Sí. Un momento. Una sola pregunta para el general Vallenilla. Cuando ha hablado de la soberanía estratégica, ha dicho soberanía energética, militar y tecnológica. ¿Por qué no ha hablado de soberanía alimentaria de Europa en caso del conflicto que nos movemos? Pues me tengo que poner a estudiar, porque nos han elogiado antes con el tema de la filosofía, la economía, y efectivamente me falta, pero efectivamente en esa recolocación de las cadenas de valor y comerciales, cuando más próximo tengamos el recurso, más seguridad vamos a tener. Por lo tanto, recuperar la Europa de la agricultura y que tengamos un nivel de autosuficiencia y de resiliencia, que es la palabra de moda. Es decir, oye, ¿qué ocurre si me cortan las cadenas, si en el Mar Rojo o el estrecho de tal o cual me cortan? Oye, por lo menos las patatas, la leche y la carne la tengo. Una pregunta. Ahí hay dos. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, porque, sobre todo dirigida al general Ensenada. Yo sé que el ejército español invierte en antropología y sociología y hace sus congresos anuales. Entonces considero que para la paz hay que prepararse. Coge el micrófono. Sí. Pero para estar en paz hay que tener una base o dedicar un presupuesto para la calidad de vida, para los excombatientes, para una serie de gente que requieren una atención especial, una integración social y que hay que tenerlo en cuenta y que también hay que tener un presupuesto para ello y para ello. Y por eso es decirle qué porcentaje de ese presupuesto hay para estas eventualidades. Bueno, hombre, yo la verdad es que ahora mismo no lo sé, porque no tengo obviamente todos los datos en la cabeza, pero nosotros dentro del mando de apoyo al personal tenemos dos direcciones. Una, la dirección de gestión del personal, y otra, la dirección de asistencia al personal, con una subdirección de acción social y una subdirección también de apoyo al personal. Es decir, esto lo estamos haciendo. O sea, primero, la política no es de los ejércitos, sino de la Subsecretaría de Defensa. La ejecución es nuestra y también tenemos nuestros recursos. No sé qué porcentaje, pero luego decirle que nosotros tenemos apoyo al personal. No somos de las primeras naciones, pero desde luego estamos bastante por encima de la media y lo estamos haciendo. Claro, si me dice usted una cuestión a lo mejor particular, nosotros el apoyo al personal de los que está en negativo y le puedo decir que también contribuimos a lo que son el personal que está retirado. Ustedes seguramente me ha querido presentar por excombatientes, lo tenemos que hacer. ¿Que pudiera ser mayor? Pues sí, cuando tengamos más recursos pues se aumentará, pero le puedo decir una cosa, nosotros ahora mismo estamos recibiendo en las residencias militares, en concreto la Residencia Militar de Acción Social de Descanso de Castellón, estamos recibiendo a familias de excombatientes ucranianos, pero no quitándoles el sitio ni quitándoles el apoyo a los militares españoles y a sus familias. O sea, tenemos las instalaciones, tenemos los medios y yo creo que lo estamos haciendo. ¿Que podría ser mejor? Sí, pero que es dentro de los medios que tenemos estamos relativamente equilibrados y siendo superiores a la media. Dos preguntas más y terminamos. Adelante. Sí, hola. Un momento. Aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por sus aclaraciones. Voy a salir aquí con más argumentación para rebatir pues, los antieuropeístas, anti-OTAN y demás. Hay muchas formas, pero el entorno en que nos desenvolvemos es el que nos ha tocado y, bueno, hay que fortalecerlo. La pregunta es simple. Ahora mismo el foco está en el este de Europa. ¿Qué ocurre con el flanco sur? Marruecos. Tuvimos una tentativa o un cebo, un perejil, hace unos años y en concreto también
que ocurre con Ceuta y Melilla, que si no me equivoco no están dentro del paraguas de protección de la OTAN. Gracias. La última pregunta es de ahí, así le contesta, adelante, así le contestan los dos y terminamos. Sí, buenas tardes y enhorabuena por su intervención. Ha quedado más que justificado el aumento de defensa en Europa por esa necesidad de la autonomía estratégica, pero por otro lado, en la zona en la que nos encontramos, una zona ganadera, agrícola, con un grave problema de despoblación, principalmente por la persistencia de las explotaciones ganaderas, se hace más que necesario la continuidad económica de esas explotaciones ganaderas y en ello gran parte se dedica gran parte de la renta de esa economía depende de la política agraria común, la PAC. Y hay un gran debate en Europa en el que parece ser que la tarta es única y si el dinero se va para defensa, parece que se va a reducir en la política agraria común. Entonces quisiera, no es una pregunta, sino que me dieran sus impresiones, porque al fin y al cabo a un ganadero, a un agricultor de un pueblo de 2.000 habitantes, aunque la estrategia geopolítica mundial es muy importante, lo que realmente le interesa es la renta anual para poder dar de comer a su familia y la persistencia de esa explotación que con ello lleva a la persistencia de zonas rurales comunitarias. Muchas gracias. Bueno, por orden que queráis. Bueno, pues empiezo primero, en cuestión de Flanco Sur. Flanco Sur, ahora, evidentemente decíamos que son unos riesgos y amenazas más vinculados a la seguridad que a la defensa. Entonces, evidentemente, la forma de acometerlos es a través de la aproximación global a la seguridad en la que intervienen todos los elementos de poder del Estado, todos los ministerios y tal. Ahora mismo, ustedes piensan en Marruecos, amenaza militar no hay, nos están ayudando a proteger la frontera española. Tal. Si usted quiere a lo mejor más cooperación, puede tener más cooperación. ¿Que puede tener más seguridad? Pues la puede tener, pero no es una cuestión propia de la defensa. Yo les puedo decir, desde el punto de defensa tenemos unas buenas relaciones y cooperamos con ellos, como muchos países del norte de Europa, a través de acciones de cooperación bilateral. Con respecto al otro, claro, esto es como cuando uno es padre de familia o madre de familia y tiene una serie de recursos y los tiene que distribuir en las diferentes necesidades. Pero no son necesidades independientes. Yo no vengo aquí a defender más gastos de defensa. Yo vengo a defender que tenemos que defender a España y que eso cuesta. Pero no vengo a priorizar unos gastos sobre otro, porque no le corresponde a los militares. Le corresponde a los dirigentes políticos que tienen que realizarlo. Ahora, yo le puedo decir que la inseguridad va en contra de la prosperidad. Y si no tenemos prosperidad, toda la economía se resiente, incluso la agrícola ganadera. Evidentemente que es necesario, y ese es el problema que tiene la política, igual que tenemos todos los que vivimos de un sueldo, que tenemos que andar priorizando. En ningún caso quiero poner por encima las necesidades de defensa de la política agraria común, que es una de las fuentes precisamente de la Unión Europea y de la fortaleza. Lo que sí que hay que analizarlo por parte de los que tienen mayor conocimiento y sobre todo tienen mayor de la responsabilidad, qué manera tenemos de que esos gastos, esas inversiones se concilien. Y eso, pues evidentemente, es difícil, es difícil. Si no, estaríamos todos dirigiendo la Unión Europea. Pero efectivamente no puede ser. La seguridad y desarrollo son dos cuestiones que van íntimamente unidas. Hay una simbiosis. Si no tenemos desarrollo, vamos a tener inseguridad. Pero si no tenemos seguridad, tampoco vamos a tener desarrollo. ¿Cómo se equilibra, cómo se pondera cada uno de esos dos elementos? Pues es una decisión política. Sí, es insistir en que efectivamente la decisión no es de los militares y no se trata que nosotros decidamos. Los políticos tienen que conciliar a veces cuestiones enfrentadas, pero lo que está claro es que el tractor necesita gasolina y los abonos nitratos, y esos vienen por el estrecho de Hormuz y el Mar Negro. Es decir, esa explotación ganadera también se viene abajo
si la seguridad que rodea a Europa no asegura la llegada y la exportación de lo que tenemos. Y entonces, si la situación es compleja, hay que asegurar también y conciliar esa explotación ganadera con los suministros y las exportaciones que da riqueza y bienestar por esa explotación ganadera. Y luego, respecto a Marruecos, es que nosotros tenemos la mirada en lo que llamamos, en el ámbito del CSE, los analistas, la frontera avanzada. No es Marruecos, es el Sahel, como he comentado. La mitad de los muertos por actos terroristas, acciones terroristas en el Sahel. Y ya se ha comentado que soy historiador. Las invasiones en España vinieron de almohades y almorávides. Vean en el mapa dónde estaban los almohades y los almorávides. Entonces, creo que la mirada hay que tenerla más larga hacia esta inestabilidad que hay en esa franja de Sahel, agravada con el tema de la desertización, de los desplazamientos de población por cuestiones de supervivencia, porque la población tiene que vivir, ¿no? Y por ahí está. Bueno, pues muchas gracias, generales. Han sido 2 conferencias extraordinarias. Hemos aprendido mucho y podemos opinar mejor de las cosas. Misión cumplida. Hemos levantado los